Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar. Vamos a hacer ahora enlace covalente. Ya hemos visto la semana pasada enlace iónico. Ahora vamos a continuar con enlace covalente. Y para esta primera parte voy a pasarles un pequeño video, ¿ya? Y quiero que estén atentos, por favor, a este video porque va a haber preguntas de este punto. Vamos a ver. Que no me falle. La química y nosotros. Les presentamos el universo hace unos 15.000 millones de años. Aparentemente nada. De repente se produce una tremenda explosión, el llamado Big Bang. A ver, un ratito, chicos. Espero que esté acá. Este no era todavía. Un ratito, ya, perdón. Piedra, la madera y el barro para construir sus casas. Hoy en la construcción se emplean un incalculable número de productos químicos con los fines más variados, como la pintura, los barnices, las cubiertas de los tejados, o las tuberías, puertas y ventanas de PVC, que permiten un gran ahorro de madera y ayudan a evitar la deforestación. El calor de hogar se mantiene gracias a espumas de materiales aislantes, y nuestras casas permanecen prácticamente inalterables gracias a los productos anticorrosivos. Desde que nos despertamos, la química nos rodea por todas partes. Las fibras de nuestro pijama y de las sábanas, los barnices de las maderas, la pintura de las paredes, ventanas y persianas, los libros o los juguetes de plástico. En la fabricación de todos los objetos que nos rodean ha intervenido la química. También en la cocina la industria química fabrica innumerables materiales y productos. Muebles, recipientes y utensilios de plástico, antiadherentes, placas cerámicas, films transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, latas de conserva protegidas interiormente y alimentos preparados contra el efecto de hongos y bacterias. Estos productos, al igual que otros de suma utilidad como los detergentes, todo tipo de envases o los alimentos congelados, han contribuido de manera decisiva a facilitar las tareas del hogar. En las economías primitivas se dedicaban 16 horas diarias a estas necesidades, y en el mundo moderno, gracias a la química, tan solo 2. Buenos días. La alimentación es una de las necesidades básicas en la que la química contribuye de modo esencial. El área dedicada a la agricultura en el mundo hoy en día, una extensión equivalente a Sudamérica, es la misma que en 1950, gracias a la agricultura intensiva y sostenible facilitada por la ayuda de fertilizantes y productos agroquímicos, a pesar de que en ese tiempo la humanidad ha pasado de 2,5 a 6.000 millones de personas. Los fertilizantes y los productos químicos. Bien, el video continúa. El video es mucho más largo, son 10 minutos. Ya, pero creo que hay puntos importantes que toca el video, ¿no? Y eso justo le voy a preguntar. Este pedacito nada más voy a continuar acá, de la parte de la computadora, y les voy a hacer las preguntas, ¿ya? En la industria química fabrica productos como los jabones y pastas dentífricas que nos permiten eliminar todo tipo de gérmenes y protegen constantemente nuestra salud. Junto a las necesidades indispensables que cubre esta ciencia, la química proporciona numerosos avances tecnológicos. La informática se basa en los chips de silicio y en los de arseniuro de galio, cuyos circuitos están construidos mediante procesos fotoquímicos. Los soportes magnéticos y los CD-ROM están fabricados con productos químicos y las pantallas están recubiertas internamente por productos sensibles a la luz. Bien. Ya, chicos, el video lo voy a dejar para que ustedes lo vean completo ya en Paideia, ¿ya? Hay puntos importantes de este video, por eso necesitaba ponerlos. Por ejemplo, acá podemos responder esta pregunta. Voy a escribir todos los materiales que se conocen con la química. A ver, ¿qué materiales mencionó en el video? Detergentes, envases, plástico, las computadoras, cortinas, computadoras, todo. nuestra ropa que tiene fibras, La pintura de las puertas, la pintura de el las paredes. barniz que los materiales aislantes. Ya, Denise Avilés, Sebastián Chipana, ¿quién más? Entonces la química tiene muchas aplicaciones, ¿no? Rodríguez. Madrid está en el chat, Madrid, Ximena Burgos, Madrid.
Ximena Burgos. Todo lo que conocemos en este momento. A ver, imaginemos, si no hubiese química, tendríamos computadora, tendríamos pintura, tendríamos vestido. Entonces, muchos compuestos químicos y, bueno, sustancias puras, en algunos casos, usamos directamente, ¿no? Y eso es gracias a poder formar este tipo de enlaces, ¿no? Enlaces químicos. La aplicación es muy diversa. A ver, ¿cuántos materiales existen? A ver, por acá hay otra pregunta. Ciento algo, 120 y algo, 127. Ya hay muchos materiales. Salvatierra, Ariana, David Quiñones, ¿no? Sí. Quiñones. Móviles. ¿Cómo creen que señorita Denise Avilés, cómo creen que se originan esos materiales? Por combinación entre de los elementos químicos. Por varios químicos. De los elementos químicos los combinan. Ajá, los elementos químicos. Algunos son puros, pero por lo general son compuestos químicos que nosotros formamos. Por ejemplo, acá les he puesto del grafeno, ¿no? No sé si el año pasado les pasé el video del grafeno de la Casa del Futuro, no me acuerdo, porque en unas secciones, bueno, en unos grados sí lo hice, pero como era matemática, no sé si lo llegué a hacer. ¿Y vamos a ver el grafeno? ¿No lo vimos? No. Ya, entonces la próxima clase les pongo el video. Acá lo tengo también, pero no creo que alcance el tiempo. Ya, muy bien. Tengo por acá Madrid, Ximena Burgos. No, Madrid y Salvatierra. Hay una Salvatierra. Profe, una pregunta. ¿Los protectores faciales también llevan químicos, algo de química? Claro, Los claro, protectores. por supuesto. Todos los plásticos, muy bien, Sebastián. Todos los plásticos, los polímeros, poli viene de varias cadenas, son de carbono. Ahora lo vamos a estudiar también cuando veamos la parte de la molécula, ¿no? Pero son de carbono. Mira, acá vemos redes, por ejemplo, de carbonos, similares a estas, son los polímeros que forman los plásticos. Algunos son transparentes, como el caso de los protectores faciales. Hay otros que no son transparentes, otros que son opacos, otros que son rígidos, duros. En el caso de las protectores faciales son flexibles, de varios tipos de plástico y polímeros que se forman, que son compuestos que vamos a ver hoy día. Son compuestos que son básicamente de estructuras covalentes, ¿no? De enlaces covalentes. Muy bien, excelente. Han estado bien atentos. Y repito, el video es largo, de repente un poco antiguito, pero indica varias cosas importantes. Está buscando uno actual, pero no tiene los puntos que toca ese video. A ver, si deseo crear un nuevo material, es el enunciado, y ahí viene la pregunta. ¿Qué conocimientos debo considerar? ¿Qué elementos vas a usar para crear ese nuevo material? ¿Cómo los vas a unir Químicos. para combinarlos? ¿Qué es lo que quieres crear? ¿Es peligroso, no es peligroso? Claro, puede ser algo. ¿Cómo lo vas a crear? ¿Qué elementos corrosivos? ¿Cómo lo vas a unir? ¿Qué propiedades va a tener? ¿Qué beneficios? Los beneficios que te puede traer. Los beneficios, tipo de material, si es tóxico, corrosivo, muy bien. Denis, Sebastián Chipana, Madrid, las reacciones con los elementos nos comenta Madrid, muy bien, señorita Abigail. Ahí está Profe Rodríguez. Madrid. Y Rodríguez, ¿no? Señorita Ximena Rodríguez. Ximena. Ya, muy bien. Excelente. Mario de Bardales también. Mario de Bardales. Marjorie nos comenta que es los elementos del cómo quieres crear, ¿no? Cómo quieres crear y su propósito. Muy bien. Bardales. Ya, entonces tenemos varias preguntas y obviamente también nos sale respuesta a partir de ese video, ¿no? El video, como le digo, es un poquito, dura más, pero lo he tenido que cortar para tratar de mostrarle otras cosas también que es importante. Y ya ustedes lo ven completo en Paideia, y ahí lo que sí le voy a pedir de ese video es que me hagan un organizador visual, que me hagan un mapa mental. Ya eso lo voy a dejar dentro de la tarea, un mapa mental de ese video que trata de todas las aplicaciones que tiene la química, en todo caso la formación de compuestos. Bien, ¿cuál será posible saber el tipo de material y sus características antes que se forme? ¿Será posible saber el tipo de material? O sea, antes de formar el material, ¿ya podríamos saber qué características va a tener o no? Sí. Claro. Por ejemplo, la clase pasada trabajamos acerca de un tipo de compuesto. ¿Qué compuesto formamos? ¿Qué enlace vimos la semana pasada? Enlace iónico. Enlace iónico. Y para poder predecir que sea un compuesto iónico, correcto, teníamos que ver que los átomos que se juntaban cumplían ciertas características. ¿Esos átomos cómo eran? ¿Qué debían cumplir? Uno tenía que ser un metal y el otro tenía que ser no metal.
un metal y un no metal generalmente, ¿no? O la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, ¿no? Entonces teníamos ahí parámetros que nos predecían ya qué compuesto se iba a formar y qué tipo de enlace iba a poseer. Como las fuerzas son fuertes en el enlace iónico, y sabemos que se forman iones en las cuales se atraen uno con otro en forma en múltiples direcciones, polidireccionales, están muy juntitos, muy pegados. Y como esos enlaces hacen que los átomos estén muy pegados, correcto, forman un tipo de estado en la materia. ¿Qué tipo de estado forma, en este caso, los compuestos iónicos? ¿En qué estado físico se encuentran a temperatura ambiente? Si los átomos están bien pegaditos, ¿será un gas? ¿Será un líquido? ¿O será en todo caso un compuesto sólido? Si los átomos están pegaditos, Sólido. sólido, estamos en estado sólido. Puede ser que la sal de mesa que vimos la clase pasada está en estado sólido, ¿correcto? Pero ahora vamos a estudiar otro tipo de enlace en el cual vamos a observar que los compuestos formados no necesariamente están en estado sólido, pueden estar en estado líquido o pueden estar en estado gaseoso. Muy bien, entonces vamos a continuar. Lo que vamos el enfoque que vamos a tener acá y el desempeño que queremos que logren es fundamentar la estabilización de los átomos al formar los enlaces químicos con base en la regla del octeto que ya vimos la clase pasada. Regla del octeto, formar los 8 electrones, igual lo vamos a repasar, y la electronegatividad liberando o absorbiendo energía, correcto. Entonces vamos a ver el enlace covalente. La clase pasada vimos un poquito la estructura de Lewis, ¿ya? Ya habíamos tocado lo que viene a ser la estructura de Lewis. Habíamos visto que esa estructura de Lewis cumple, ¿no?, de que se colocan los electrones de la última capa, el último nivel, los electrones de valencia, que son los que forman el enlace, ¿correcto? A ver, acá está la señorita Celeste Guevara también, Celeste Guevara, en el chat. Bien, entonces vamos a ver un poquito más esta parte, ¿ya? Se colocan, bueno, nos indican en todo caso acerca de la forma o geometría molecular, en el caso del enlace covalente que vamos a estudiar ahora. Hemos visto un poquito en el simulador, lo voy a volver a poner, ya, pero eso lo vamos a tratar en las otras clases también con estos simuladores, y que nos permite el internet también, ¿no? La distribución electrónica, ya hemos visto que se aplica la regla de Serrucho, colocamos electroncitos y vemos los que están en el último nivel, o podemos usar también lo que viene a ser el grupo al que pertenece, ¿no?, para indicar cuántos X o cuántos puntos lo colocamos según la notación de Lewis. Correcto. La regla de octeto que tenga 8 electrones en el último nivel, ya sea ganando o perdiendo en el caso de iónico, pero ahora en covalente vamos a ver que ellos cumplen otra característica, ¿no? Vamos a encontrar cuál es esa característica en caso de ese tipo de enlace. Y para ello vamos a recordar un poquito, vamos a ver si esto lo puedo poner. Este pedacito dura 1 minuto. El concepto de electronegatividad fue desarrollado por Linus Pauling como un índice capaz de predecir las propiedades de los átomos para entregar un electrón y quedar con carga positiva, transformándose en un catión, o captar un electrón y quedar con carga negativa, lo que se conoce como anión. De acuerdo a esto, los átomos con valores pequeños de electronegatividad formarán esencialmente cationes y los átomos con valores grandes de electronegatividad formarán principalmente aniones. A través de este índice se puede estimar el tipo de compuestos que ha de formarse. Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor que 1.8, los compuestos formados son esencialmente iónicos, mientras que cuando la diferencia es menor a 1.5, los compuestos que se forman son esencialmente covalentes. Bien. El concepto de electronegatividad. Ahí vemos la parte de electronegatividad. 1 minutito y con este ya termino la parte de videos y vamos a los ejercicios y la parte teórica. ¿Ya? Un ratito. Prácticamente todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por átomos unidos. Las intensas fuerzas que mantienen unidos los átomos en las distintas sustancias se denominan enlaces químicos. ¿Por qué se unen los átomos? Los átomos se unen porque, al estar unidos, adquieren una situación más estable que cuando estaban separados. Esta situación de mayor estabilidad
suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8, estructura que coincide con la de los gases nobles. Los gases nobles tienen muy poca tendencia a formar compuestos y suelen encontrarse en la naturaleza como átomos aislados. Sus átomos, a excepción del helio, tienen 8 electrones en su último nivel. Esta configuración electrónica es extremadamente estable y a ella deben su poca reactividad. Podemos explicar la unión de los átomos para formar enlaces porque con ella consiguen que su último nivel tenga 8 electrones, la misma configuración electrónica que los átomos de los gases nobles. Este principio recibe el nombre de regla del octeto y aunque no es general para todos los átomos, es útil en muchos casos. Bien, son videos cortitos. Creo que con eso quedó claro lo que era la parte de la electronegatividad y cómo nos ayuda, y lo que viene a ser la regla del octeto, ¿no? Que son los 8 electrones en el último nivel de valencia, ¿no? Bien, salvo el helio, ¿no? Que tiene 2. Entonces acá observamos, en el caso del hidrógeno, eso recordar un poquito, para enlaces covalentes, ¿ya? El enlace covalente se realiza generalmente entre no metales, ¿ya? No he habilitado ahorita la tabla dinámica, pero ustedes tienen su tabla periódica al costado, ¿no? El hidrógeno, ¿en qué grupo de la tabla periódica está? Ya sabemos que tenemos dos formas de poder hacer la notación de Lewis. 1A. 1A, perfecto, 1A. Entonces, ¿le ponemos un puntito o le ponemos una X? ¿Correcto? Ahora, el hidrógeno es huérfano. ¿Se acuerdan que les había comentado? Era como huérfanito. No pertenecía a la columna de esa familia de metales alcalinos. O sea, no es un metal. El hidrógeno es un no metal. Entonces, es un no metal y quiere ser un gas noble. ¿Cuál es el gas noble más cercano al hidrógeno? El helio. El helio. El helio. Gracias, Chipana, David Quiñones y Avilés. Entonces, el helio tiene 2 electroncitos. Entonces, él quiere tener 2. Pero si yo tengo un hidrógeno que jala por un lado, igual que física, una fuerza, ¿no? Un hidrógeno jala por un lado, su electrón, y del otro. Y el otro también jala el mismo electrón, pero son idénticos, son iguales. Entonces, ¿alguien va a ganar el electrón? No lo ganan. Por lo tanto, lo que van a formar acá, lo que van a hacer es compartir estos electrones. Y para no colocarlo de esta manera, lo que se hace en química es poner este conjunto de estos 2 electroncitos, 2 puntitos o 2X, se le pone una rayita. Esa rayita indica un enlace químico, ¿ya? Un enlace químico, pero un enlace covalente. Este hidrógeno con este otro hidrógeno se enlaza. ¿Se acuerdan la estructura de Lewis que era para enlace iónico? En este caso, para este enlace covalente se representa con una rayita, de Lewis, la estructura de Lewis. Y la fórmula química sería H2. La fórmula química sería H2 porque hay 2 hidrógenos, ¿no? Estamos observando ahí, ¿no? Ahí tenemos la distribución electrónica, el gas noble que busca el helio, ¿correcto? Los espines se atraen ellos y hay una fuerza de atracción, que nos permite justamente este enlace. A ver, vamos a ver si es que me lo permite, no me falla. Esta es polaridad. Acá está. A ver, vamos a ver un poquito esta parte. ¿Logran ver todos? Ya. Sí, profe. Vamos a usar 2 gases, ¿ya? A ver, vamos a ver, por ejemplo, hidrógeno. Hay hidrógeno acá, ¿no? Hay hidrógeno y oxígeno. Ya, vamos a ver oxígeno. Miren, si es que yo tengo acá el átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno, no pasa nada. Pero a medida que lo voy acercando, ¿qué está pasando con este oxígeno? Se va acercando a la otra. Bastante. Se va acercando hasta un punto en el cual forman ¿qué cosa? Forman el enlace, ¿no? Este punto de acá, inclusive hay vibración, ¿no? O sea, no es cualquier choque, es un choque efectivo. En el caso de los gases nobles no es tan sencillo como lo que vemos acá, ¿no? En el caso de los gases nobles, ellos generalmente paran libres, ¿no? Vamos a ver acá. Acá hay una fuerza, miren, acá hay una forma en la cual este puntito de acá, esta región que tenemos acá es donde ellos tienen o están favorecidos a formar el enlace. Porque si lo tenemos alejado, si este átomo está alejado, pues no siente atracción. Tiene que haber
un cierto espacio cercano para que ellos comiencen a acercarse hasta que formen el enlace. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a regresar entonces a esta parte, ¿no? La formación de estos enlaces. En este caso era oxígeno-oxígeno. Lo mismo pasa con el cloro. A ver, vamos a tener acá el cloro. Vamos a colocar el cloro. ¿El cloro en qué grupo de la tabla periódica está? Fíjense su tabla periódica. Según la notación antigua, ¿no? La clásica. ¿Qué grupo de la tabla periódica está? 7A. 7A. Entonces, si está en el grupo 7A, ¿cuántos puntitos, según Lewis, le debemos colocar? 7. 7, ¿no? Entonces, 7. O 7X, ¿correcto? Ahí está, listo, convenientemente. En el caso de enlace covalente, que es el que estamos trabajando nosotros, ¿ya? Se suele colocar de esta manera para formar el enlace y cumplir el octeto. El cloro tiene 7. Para que tenga 8 en la última capa y cumpla el octeto, ¿cuántos electrones deberían enlazarse? 1. Faltaría 1, ¿no? Porque tiene 7 y que comparte uno con el otro tendría 8. Entonces su enlace vendría a estar de esta manera, ¿no? Como el que observamos acá. El enlace estaría así, acá estaría el átomo de cloro, ¿correcto? El átomo de cloro. Acá el átomo de cloro y acá el otro átomo de cloro formando el enlace, ¿no? Cloro, cloro y forma el enlace. Acá están los puntitos, ¿correcto? O las X, en este caso hemos puesto X. Ahí están las X. Y ahí estarían los puntos, ¿no? Estos electrones que no se han enlazado se llaman electrones no enlazantes, ¿correcto? No enlazantes. También se le llama par de electrones no enlazantes o electrones no enlazados. O sea, a veces nos preguntan, después de formar el enlace nos preguntan, ¿cuántos electrones no están enlazados o cuántos pares hay? Y estos pares se representan por lo general con una rayita. ¿Ya? No es lo ideal, pero lo representan con una rayita, lo ponen así. Entonces, esos pares en la estructura de Lewis nos indican pares de electrones que no se han usado para el enlace, pero lo tiene el átomo para cumplir su octeto. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya. Una peculiaridad, tanto para el hidrógeno como para este elemento. ¿Los átomos que están acá enlazados son iguales o son diferentes? Son iguales. Son iguales. Cuando los átomos son iguales, se dice que el enlace es apolar, que no tiene polos. Es un enlace apolar. Ya, este es un enlace apolar. O cuando la diferencia de electronegatividades, ya, sea igual a 0. ¿Cómo es esto que la diferencia? Como son iguales, si buscamos en la tabla periódica, este es 3,0. Busquen en su tabla periódica, ya les enseñé la clase pasada, la electronegatividad es 3,0 del cloro y ese también es 3,0. Si lo restamos, 3 menos 3, eso nos da ¿cuánto? Nos va a dar 0. 0. Entonces, si la diferencia de electronegatividad es 0 o hablamos de átomos iguales en el enlace, estaríamos diciendo que es un enlace que es apolar. ¿Correcto? Es un enlace apolar. Eso también lo vamos a tratar con calma las próximas clases, no hay problema, porque esto va a demorar. Son varias partes que tiene enlace covalente, tipos de enlace covalente. Pero quiero que por ahora ya vaya quedando la idea de que si son átomos iguales no tiene polos, es apolar, ¿ya? O no polar también se le dice, ¿no? O si la diferencia de esas electronegatividades es igual a 0. Si tenemos el hidrógeno y tenemos el cloro, los dos elementos que hemos trabajado hace un ratito, ¿ya? Recordemos que el hidrógeno está en el grupo 1A y que el cloro está en el grupo, lo acabamos de hacer, ¿cloro en qué grupo está? 7A. 7A, ¿no? Si enlazamos acá, pregunta, ¿podremos decir que es un enlace apolar? No, porque no son iguales. Si su diferencia de electronegatividad no es 0. No es 0. Del hidrógeno es 0,9 y del cloro es 3,0. Si restamos sale 2,1. Y 2,1 no es 0, ¿no? Entonces es un enlace que es polar. En este caso son átomos diferentes y la diferencia de electronegatividad sale mayor a 0, ¿no? Diferente de 0 en todo caso. Pone diferente de 0.
Entonces decimos que es un enlace polar. Ya, esta rayita que hay entre el hidrógeno y el cloro es un enlace polar. Ya, es un enlace polar. Hidrógeno y cloro es un enlace polar. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes tiene esta molécula? 3. 3. Mira, acá tiene uno, un par, 2 pares, 3 pares de electrones no enlazantes. Pregunta, ¿quién es más electronegativo? ¿El cloro El cloro. o el hidrógeno? El cloro. El Cloro. cloro. Entonces, cuando se forme el enlace que lo va a tener más tiempo al electroncito que están compartiendo, va a ser el cloro. Y se dice que está parcialmente, ¿qué cosa? Parcialmente negativo. Negativo. Y este Sí, parcialmente negativo. positivo. Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Está claro esta parte? Sí. Profesor. Entonces, vamos a ir a un ejemplo cortísimo, porque como digo, el tiempo que tenemos es sumamente corto. Acá tenemos dos átomos, ¿ya? En este caso son átomos que tienen, ¿qué cosa? ¿Qué me pueden decir? ¿Será un enlace polar o apolar? Acá tenemos un campo electromagnético, electrostático, perdón, el cambio electrostático, positivo o negativo. Pero la molécula la puedo girar como quiero. ¿Por qué? Es polar. Es polar. Es polar. Polar porque A son ver, átomos diferentes. a ver, si pongo acá que No es indique, polar. que indique Impolar. A y B, una característica de la polar es de que el enlace apolar es de que su diferencia de electronegatividad es cero. Y la segunda es de que deben ser átomos iguales, ¿no? Esa característica, ¿no? Pero en este caso tenemos la duda, ¿no? No sabemos si A y B son iguales. Bueno, de repente son diferentes. Pero nos damos cuenta que cuando lo ponemos en este campo, miren, puede girar y no hay problema. Entonces, y tenemos que la electricidad de ambos está en cero. Si este cambia su electricidad, ahí vemos la flechita que va, y eso quiere decir que el átomo A ahora sí tiene características parcialmente positivas, quiere decir que él está con menos electronegatividad y el átomo B tiene mayor electronegatividad, ¿no? Esto lo podemos aumentar inclusive, ¿no? Podemos aumentar e intensificar. Entonces, ¿qué pasa si lo pongo por acá? Por más que yo le cambie la dirección, siempre va a ir orientado en esa forma. ¿Por qué? Porque es apolar. Polar. ¿Apolar o polar? Polar. Polar. Acá tiene un polo negativo y acá tiene un polo positivo. Este negativo va hacia el polo positivo y este positivo va hacia el polo negativo. Así lo gire, así lo ponga al revés. Siempre va a buscar esa polaridad. Ahora, si ponemos al revés, si A le doy más electronegatividad y B menos, pues obviamente se va a orientar de esa manera. Siempre el más electronegativo tiene mayor carga negativa, ¿ya? Y el menos electronegativo se carga parcialmente positivo. No es como enlace iónico porque acá comparten todavía, pero esa compartición es una compartición, digamos, que no es una compartición de la misma intensidad. ¿Por qué? Supongamos que tú te compras con tu hermano no sé, un PlayStation, ¿ya? Y tú lo usas, bueno, en el caso de las señoritas no sé qué será, pues, ¿no? Supónganse una cartera, un bolso, un par de zapatos, no sé. Supongamos que tienen la misma medida de pie. Si tú lo usas de la semana 5 días y tu hermanito lo usa o tu hermanita lo usa 2 días, están compartiendo, pero uno de ustedes lo está usando más tiempo que el otro. ¿Me dejo entender? Sí hay compartición, pero no lo hacen en ese mismo tiempo. En el caso de este ejemplo es que sí comparten, correcto, pero no hacen con la misma intensidad. ¿Ya? No hacen con la misma intensidad. Uno lo tiene más con mayor tiempo en su región que el otro. Entonces más electronegativo es el que cumple esta condición, que tener el electrón más tiempo en su región. Bien, entonces vamos a las diapositivas. Estamos en tiempo. Acá están los enlaces. Mire, en este caso de hidrógeno hay 4 hidrógenos, 4 carbonos. Recordemos que el hidrógeno solamente quiere 2, es dueto, para hacer helio. Acuérdense que solamente quiere 2. Y miren acá cómo forma el enlace, ¿no? Me ayuda mucho esto, repito. Acá, miren, ahí está formando. Y acá forman los enlaces. Forman los enlaces con rayitas, ¿no?
que es lo que les había mostrado hace un ratito. Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Ahí lo que les había comentado, enlace covalente, gracias. Ahí están las moléculas, lo que me dijo Sebastián, mira, ahí están los colores, ¿no? El carbono se pone de color negrito, el oxígeno de color rojo, los hidrógenos de color blanco. ¿Ya? Son los colores que se utilizan. Y acá lo que hagamos de ver con el simulador, ¿no? Las polaridades, ¿no? Después lo vamos a tocar, como les digo, también vamos a tocar ese punto. Es importante recordar que se origina entre elementos no metálicos, no metales, que hemos visto de verde en la tabla periódica dinámica. Se caracteriza por la compartición de electrones de valencia. Su diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. Será covalente polar cuando está entre 0 y 1,7 y apolar cuando valga 0. Eso también lo hemos visto. Existen distintos tipos de enlaces covalentes, eso lo vamos a estudiar también nosotros luego, y a la siguiente clase. Se producen entre elementos no metálicos o no metálicos, como el hidrógeno, ¿ya? Se debe generalmente a la compartición de electrones, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos visto cloro con cloro. Acá tenemos una en la cual le sobró un par de electrones, ¿no? Un par de electrones no enlazantes, electrones de valencia no enlazantes. O hemos dicho par, ¿no? Un par de electrones o dos electrones no enlazantes, ¿no? Y están los electrones de enlace y símbolo de los elementos. Esa es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis para el enlace iónico es diferente que el enlace covalente. El enlace iónico se dejaba con cargas y en recochetes. Acá se ponen las rayitas, no se vayan a olvidar. El enlace covalente se pone rayitas y dentro no metales. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estructura de Lewis, ¿no? Vamos a hacer algunas de ellas ahora. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Ya, listo. Esta ya la hemos hecho hace un ratito. Hidrógeno, a ver, ¿qué le ponemos acá? ¿Hidrógeno en qué grupo está? Te daría una bolita porque está en el 1A. Perfecto, le ponemos una bolita o si no queremos ponerle bolita, le podemos poner una X. ¿no? Una cruz. No se debe olvidar. Y esos electrones se comparten. Y serían los dos hidrógenos compartidos por una raya. Perfecto, esta rayita estaría indicando el enlace, ¿no? Y de esa manera ya se acabó. Eso es todo. Si nos preguntan cuántos son los pares de electrones, a ver acá, par de electrones enlazantes. ¿Cuántos pares de electrones enlazantes hay? Sería uno. Si nos preguntan cuántos electrones son, dos, ¿no? Y si nos preguntan par de electrones no enlazantes, no hay ninguno. No enlazantes, ¿no? Par de electrones no enlazantes no hay. Entonces estoy acá 0. Ya, ese tipo de preguntas nos pueden hacer. Una más, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos Avilés y Chicana, ¿no? Ya también pueden responder, ¿ah? Anchagua, Celestia. Avilés. Vayan pensando cómo sería con el bromo. Avilés, Chicana, Celeste. Profe Rodríguez. Yo lo tengo. ¿No? Jimena Rodríguez. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Tenemos al bromo. ¿El bromo en qué grupo de la tabla periódica está? Está en el 7A. Tendría 7 electrones de valencia. 7 electrones. Son 2. Muy bien. Ahora, tendríamos que colocar acá las bolitas. Ponemos la bolita, le ponemos 7 bolitas. Ahora le vamos a poner sus 7 bolitas. ¿Ya? Y ahí le vamos a poner a este de acá X, ¿no? Listo, ya está. ¿Cuántos enlaces forma? Uno. Un solo enlace. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes posee? 6. 6, ¿no? 6. Una bolita. Tendría 3 pares por cada átomo de bromo que no está enlazado. Y ahí estaría la fórmula, ¿no? Entonces sería acá 3. Pares de electrones 3. Si nos preguntan el tipo, eso me olvidé poner en el anterior, el tipo de enlace, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tipo de enlace covalente es? En primer lugar, ¿es covalente? Polar. ¿Es enlace covalente o no? Sí, es un enlace covalente. Es un enlace covalente. ¿Por qué es covalente? ¿Por qué es enlace covalente? Porque comparten electrones. Ya, pero ¿por qué sabemos que comparte? Porque no es iónico. Hemos dicho que generalmente ocurren entre ¿quiénes? Entre no. Entre no metales. Entre los no metales. ¿El bromo es metal o no metal? No metal. No metal. ¿No? O sea, acá es covalente apolar.
Polar. Son átomos iguales. Apolar. Covalente apolar. Perfecto. Covalente polar. Tal vez están ahí por el chat. Tenemos a Celeste Guevara y Mario Ibardal. Bien, entonces ahí tenemos que es apolar. Miren, bastante información tenemos del enlace, ¿ah? O sea que esa parte tienen que tenerlo claro. A ver, vamos a continuar. El agua. ¿Cómo formamos del agua? Cuando tenemos varios elementos, correcto, en este caso hidrógeno, oxígeno, pueden ver más, los hidrógenos siempre ponlos a los extremos, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Ya con este vamos a acabar, chicos, ya no alcanza más tiempo. A ver, hidrógeno, ¿en qué grupo está? Hidrógeno está en el grupo 1A. 1A. ¿Y el oxígeno? En el 6A. Pregunta, ¿qué tipo de enlace es? ¿Enlace covalente? ¿Enlace iónico? ¿Qué tipo de enlace es? Covalente. ¿Por qué es covalente? Porque son no metales. Son no metales. No se deben olvidar que el hidrógeno no cumple eso de que es metal, ¿ah? Acá este par de electroncitos empujan el enlace. Esto de acá se colocan siempre que sobren par de electrones libres, electrones no enlazantes. Ya siempre eso se ponen arriba y el enlace se empuja hacia abajo, ¿ya? Eso recuérdenlo de una vez porque cuando trabajemos con enlaces vamos a necesitar saber esa parte, ¿ya? Entonces ya te voy adelantando. Se coloca de esta manera y acá vamos a tener nosotros al hidrógeno, correcto, a los hidrógenos. Ya está, esa sería la estructura de Lewis. Entonces, electrones enlazantes, ¿no? Par de electrones, o sea, vamos a poner pares. ¿Qué dicen electrones? Serían dos, ¿no? Estos dos de acá, lo vamos a poner rojito, este de acá, ¿no? Este de acá y este de acá serían los pares de electrones enlazantes. ¿Cuáles son los pares de electrones no enlazantes o libres? Dos. Electrones no enlazantes o libres, ¿ya? Serían dos también, sería este par y este par. No tienen electrones, es el doble, ¿ah? El tipo de enlace, ¿qué tipo de enlace es? Es polar. Son átomos diferentes. ¿No? Poseen dos enlaces polares. Acá tiene un enlace polar, covalente polar, y acá tiene otro enlace covalente polar. ¿Cuál es el elemento más electronegativo, el oxígeno o el hidrógeno? ¿Quién es más electronegativo, el oxígeno o el hidrógeno? Busquen su tabla periódica. ¿Cómo es la electronegatividad? Propiedades periódicas. Era el que tenía, el que estaba más en la tabla periódica más hacia arriba, ¿no? Que estaba hacia arriba y hacia la derecha, ¿no? El que estaba hacia arriba y hacia la derecha. ¿Quién está hacia arriba? El oxígeno. Él es el que se va a cargar negativo, parcialmente negativo, y el positivo. Ya, es una molécula polar, por eso, ¿no? Cuando tiene esto, se representa con una flechita, como vimos en el simulador, y esto se llama momento dipolar, ¿no? Entonces tiene una molécula de tipo polar. Y ya con esto terminamos, solo un minutito, por favor, porque sé que estamos en hora, ¿ya? Se me fue, ya. Este de acá es la molécula del agua. Miren, ahí tenemos los dos enlaces que hemos formado. Este me conviene, pero no quiere cargar. Ya. Vemos acá que hay dos, ¿no? Pero acá hay un par de electrones. Este par de electrones hace que esta molécula pues tenga una geometría un poquito especial, ¿no? Hay un par de electrones ahí que empuja a ese enlace. ¿Ya? Bien, no me alcanza más el tiempo, chicos. Ya, de verdad, hay bastantes cosas que mostrarle, como le digo, ya veremos en la siguiente clase. No me quiere cargar esa página. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Muchísimas gracias. Ya, nos encontramos la siguiente clase. No se olviden, por favor, los que me están debiendo tareas, el día de mañana de 9 a 12, la próxima semana son parciales, ¿ya? Y de acá a 2 semanas, ya tenganlo, por favor, su bolita de Tecnopor y su palito de rochetas. 2 o 3 semanas vamos a trabajar con esto. Van a ser ustedes sus moléculas, ¿ya? Necesito que tengan esos materiales, ¿ya? Muchísimas gracias. Nos quedamos ahí, chicos. Hasta la próxima clase. No, profe, gracias. Yo, profe. Chao. Bien. Buenos días. Ya va falta un minuto para que sean las 12. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Gracias por prender tu cámara. Desde sus orígenes, el hombre ha combinado los elementos de la naturaleza para sobrevivir. Hoy el hombre continúa luchando por su supervivencia.
¿Cómo se alimentarán los 8.000 millones de habitantes que convivirán en nuestro planeta dentro de 30 años? ¿Cómo erradicaremos las enfermedades que hoy nos acechan y aquellas que aparecerán en el futuro? ¿Cómo les proporcionaremos vestido, vivienda, protección y, en definitiva, una mayor calidad de vida y bienestar? La respuesta a estos y otros interrogantes la tiene una ciencia: la química. Las antiguas civilizaciones emplearon la piedra, la madera y el barro para construir sus casas. Hoy en la construcción se emplean un incalculable número de productos químicos con los fines más variados, como la pintura, los barnices, las cubiertas de los tejados, o las tuberías, puertas y ventanas de PVC, que permiten un gran ahorro de madera y ayudan a evitar la deforestación. El calor de hogar se mantiene gracias a espumas de materiales aislantes, y nuestras casas permanecen prácticamente inalterables gracias a los productos anticorrosivos. Desde que nos despertamos, la química nos rodea por todas partes. Las fibras de nuestro pijama y de las sábanas, los barnices de las maderas, la pintura de las paredes, ventanas y persianas, los libros o los juguetes de plástico. En la fabricación de todos los objetos que nos rodean ha intervenido la química. También en la cocina, la industria química fabrica innumerables materiales y productos. Muebles, recipientes y utensilios de plástico, antiadherentes, placas cerámicas, films transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, latas de conserva protegidas interiormente y alimentos preparados contra el efecto de hongos y bacterias. Estos productos, al igual que otros de suma utilidad como los detergentes, todo tipo de envases o los alimentos congelados, han contribuido de manera decisiva a facilitar las tareas del hogar. En las economías primitivas se dedicaban 16 horas diarias a estas necesidades, y en el mundo moderno, gracias a la química, tan solo 2. Buenos días. La alimentación es una de las necesidades básicas en la que la química contribuye de modo esencial. El área dedicada a la agricultura en el mundo hoy en día, una extensión equivalente a Sudamérica, es la misma que en 1950, gracias a la agricultura intensiva y sostenible facilitada por la ayuda de fertilizantes y productos agroquímicos, a pesar de que en ese tiempo la humanidad ha pasado de 2,5 a 6.000 millones de personas. Los fertilizantes y los productos químicos para proteger a las plantas, como los insecticidas selectivos, los herbicidas o los fungicidas, permiten obtener mejores y mayores cosechas. Si no fuese por estos productos que controlan las malas hierbas, las plagas, las pestes y enfermedades, la tercera parte de los alimentos producidos en el mundo, una barra de pan de cada 3, se perdería. Además de proteger y conservar las cosechas, la industria química sirve los alimentos en su mesa. Los conservantes y otros aditivos permiten que los productos mantengan sus cualidades nutritivas intactas, y gracias a los gases industriales criogénicos, se ha creado una gran red de frío que comienza en el transporte de los alimentos en cámaras frigoríficas y culmina al mantenerlos en perfecto estado en su nevera. Bien, el video es mucho más largo. Hay puntos que ver. Solamente esta partecita de la computadora quiero que lo vean. Y de ahí Junto a las necesidades indispensables que cubre esta ciencia, la química proporciona numerosos avances tecnológicos. La informática se basa en los chips de silicio y en los de arseniuro de galio, cuyos circuitos están construidos mediante procesos fotoquímicos. Los soportes magnéticos y los CD-ROM están fabricados con productos químicos y las pantallas están recubiertas internamente por productos sensibles a la luz. También las carcasas, los teclados, el cableado y el ratón están hechos con plásticos, cada uno de ellos con cualidades específicas. Enseguida, papá. También los productos químicos sirven para fabricar papeles sintéticos, fotografías, las cintas magnéticas de... Bien, listo. El video, como digo, es un poquito grande. Le voy a poner Paideia para que puedan hacer un organizador visual de ese video, ¿ya? Y vamos con las preguntas que hemos podido, podemos contestar a partir del video. A ver, todos los materiales que se conocen, ¿no? Pudieron escribir todos los materiales. ¿Qué materiales mencionaron en el video a lo que hemos visto? El detergente. El detergente, también. Hemos visto varios, ¿no? Varios avances y aportes de la química en cuanto a materiales, ¿no? ¿Qué pudieron apreciar en esa parte del video? Los chips, teclados, las pantallas, los case de los celulares. La computadora que tenemos en este momento, si no fuera por la química, no podríamos utilizarla, ¿no? Los polímeros, la misma parte mecánica de esta computadora y los circuitos internos son producto de los materiales que se han obtenido a partir de experiencias químicas.
Entonces, es importante eso, muy bien el aporte en cuanto a lo que es la parte tecnológica. A ver, Antonella Nayaco nos dice mouse, soportes mecánicos, carcasas también, ¿ya? Antonella Nayaco. Ivana Valiente, detergentes, pantallas, ¿ya? Ivana Valiente. Belén Paucar, fibras, ¿ya? Wendy Cáceres, papel sintético, imágenes, ¿no? A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos materiales existen? ¿Ya? ¿Y cómo creen que se originan estos materiales? Ya, Carlos Cacho dice que son varios. Pero hablaron de tipos de materiales, ¿no? Podría hablar de tipos de materiales. Ya, de elementos químicos, o sea, ¿serán elementos químicos puros? O sea, hablaremos de hierro, carbono, hidrógeno, el silicio, ya chips que contienen silicio, pero está puro, está combinado, ¿cómo estaría, no? Ahí vamos con las preguntas. Acá tenemos, por ejemplo, grafeno. Ese grafeno es la casa del futuro. Si deseo crear un nuevo material, ¿qué conocimientos debo considerar? A ver, chicos. Si deseo crear un nuevo material, ¿qué conocimientos necesitaría? Por ejemplo, la clase pasada habíamos visto el enlace iónico. Pero para el enlace iónico, para obtener un compuesto de este tipo, como la sal de mesa, ¿qué características debemos considerar de los átomos que lo constituyen? Para saber, ¿no?, que ese compuesto va a ser un compuesto iónico. A ver, Carlos Feicho. ¿Alguien más? Ya, los componentes. ¿Será posible saber el tipo de materiales y sus características antes de que se forme? No, no se puede predecir. Antes que formemos el teclado, ya sabemos que se va a formar el teclado a partir de unas características de los insumos que se necesitan, ¿o no? No, no se puede. No se puede. Entonces, si tenemos, por ejemplo, vamos a suponer, los compuestos básicos que forman el detergente, ¿ya?, o los elementos que forman el detergente, cuando los combine, no me va a dar detergente, o sí me va a dar. Entonces, ¿cómo sería, no? ¿Podemos predecir esas propiedades o no podemos predecir esas propiedades? A ver, les pongo un caso. En la clase pasada habíamos visto el enlace iónico, ¿no? Este compuesto es un compuesto químico que se le da a las madres gestantes como principio activo en las pastillas que ellas ingieren para que tengan hierro en la sangre. Entonces se les da este compuesto. Este compuesto es sulfato ferroso, ¿ya? Sulfato ferroso. Este compuesto lo podemos haber obtenido, no digo que sea la única forma, pero pudo haberse obtenido posiblemente por la combinación de este elemento con este compuesto. Entonces, acá tengo el elemento químico, pero si tengo el elemento y tengo este otro compuesto, ¿podría predecir qué se va a formar o no? Ajá. Claro, también puede cambiar los materiales, ¿no? Entonces por ahí me están escribiendo por el chat, está bien. Entonces podríamos predecir, sí podría predecir a partir de esto, ¿no? A ver, vamos a poner acá Wendy Cáceres, Antonella Nayaco, a ver, Antonella Nayaco, Wendy Cáceres, me dan otros ejemplos. Ya, vamos a pasar acá y vamos a poner un ratito esto. ¿Qué ocurre cuando aproximamos dos átomos? ¿Habrá repulsión entre sus núcleos o entre los electrones? Las uniones entre átomos reciben el nombre de enlaces químicos. Al unirse tienden a adoptar una estructura más estable que cuando estaban libres. Para conseguirlo, unas veces absorben energía y otras la desprenden. La unión de dos átomos se realiza por intervención de los electrones de valencia, que son los electrones del nivel más exterior.
Para que la unión de átomos sea posible, los electrones han de estar sometidos a la atracción simultánea de los núcleos. Entonces ahí tenemos, acá tenemos dos átomos. Ya vamos a poner acá el oxígeno. Si está a una cierta distancia alejada de esos átomos, pues observamos que se juntan, se unen. A ver. Si lo acercamos un poquito más, ¿qué pasa? ¿Pueden cambiar o formar algo? Ahora vamos a ver, vamos a acercar un poquito más. Observamos que si lo acercamos, No se puede unir. Repulsan. no se puede unir, ¿no? Hay una cierta repulsión, dependiendo del tipo de enlace, ¿no? Pero estamos observando que a una cierta distancia, ¿qué pasa con esos átomos? A una cierta distancia estamos observando que esos átomos son atraídos, ¿no? Son atraídos. Dependiendo de la intensidad de choque, obviamente ya esos átomos pues estarán así, o si están muy pegados, pues obviamente va a haber una repulsión. Pero por lo general, si nosotros tenemos esos átomos acá al inicio, ¿ya? Vamos a poner acá. Los átomos están enlazados. Si están a una cierta distancia, pues conforme se vayan acercando va a haber mayor fuerza de atracción, hasta un punto en el cual ellos se quedan enlazados. Si hay un choque efectivo, claro, si hay un choque efectivo, ¿no? Si hay un choque efectivo acá, vamos a poner que vienen a enlazarse, como el que está en este caso, ¿no? Y si es un choque de repente como el que observamos acá, pues dependiendo del tipo de impactos, siempre van a tender ellos a atraerse, ¿no? Siempre van a tender ellos a atraerse. Acá se van a comenzar a atraerse y se da todo de oxígeno. Vamos a ver otro caso, ¿ya? Acá otro caso, este de acá se me deja. Esta molécula ya la habíamos visto, ¿no? Vamos a continuar. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy día? ¿Cuál es el desempeño de hoy, ¿no? Que debemos lograr, ¿no? Fundamentar la estabilización de dos átomos o formar enlaces químicos con base en la regla del octeto. Vamos a ver un poquito de la regla del octeto. Y la electronegatividad liberando o absorbiendo energía. Entonces, para ello necesito que esto de acá quede claro. Este de acá lo sacamos. Vamos a ver esto. El concepto de electronegatividad fue desarrollado por Linus Pauling como un índice capaz de predecir las propiedades de los átomos para entregar un electrón y quedar con carga positiva, transformándose en un catión, o captar un electrón. Ah, ya. Ok, no lo ven, ¿no? El concepto de electronegatividad fue desarrollado por Linus Pauling como un índice capaz de predecir las propiedades de los átomos para entregar un electrón y quedar con carga positiva, transformándose en un catión, o captar un electrón y quedar con carga negativa, lo que se conoce como anión. De acuerdo a esto, los átomos con valores pequeños de electronegatividad formarán esencialmente cationes y los átomos con valores grandes de electronegatividad formarán principalmente aniones. A través de este índice se puede estimar el tipo de compuestos que ha de formarse. Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor que 1.8, los compuestos formados son esencialmente iónicos, mientras que cuando la diferencia es menor a 1.5, los compuestos que se forman son esencialmente covalentes. El concepto... Lo que vamos a trabajar ahora básicamente son compuestos covalentes. Pero vamos a ver un poquito más la regla de octeto. Prácticamente todas las sustancias que encontramos en la naturaleza están formadas por átomos unidos. Las intensas fuerzas que mantienen unidos los átomos en las distintas sustancias se denominan enlaces químicos. ¿Por qué se unen los átomos? Los átomos se unen porque, al estar unidos, adquieren una situación más estable que cuando estaban separados. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8, estructura que coincide con la de los gases nobles.
Los gases nobles tienen muy poca tendencia a formar compuestos y suelen encontrarse en la naturaleza como átomos aislados. Sus átomos, a excepción del helio, tienen 8 electrones en su último nivel. Esta configuración electrónica es extremadamente estable y a ella deben su poca reactividad. Podemos explicar la unión de los átomos para formar enlaces porque con ella consiguen que su último nivel tenga 8 electrones, la misma configuración electrónica que los átomos de los gases nobles. Este principio recibe el nombre de regla del octeto y aunque no es general para todos los átomos, es útil en muchos casos. Bien, entonces ahí está la regla del octeto, ¿no? Vamos a ver, eso no, creo que no lo pudieron apreciar hace un ratito, ¿no? Hay una cierta distancia, ¿no? Hay una cierta distancia, si es que está muy alejado, pues obviamente no hay tanta atracción, pero conforme se va acercando, ¿qué podemos observar? Conforme se va acercando, pues vamos a ver que hay una atracción entre estos átomos, ¿no? Hasta que estos átomos pues ya comienzan a enlazarse, ¿no? En este caso estamos viendo por los átomos de oxígeno, ¿no? Estamos viendo ahí los puntos de atracción, ¿no? Y de acuerdo al diámetro también, ¿no? Puede ser más chiquito, dependiendo de eso. Vamos a manipular un poquito más la atracción de esto, ¿no? Dependiendo del tipo de átomos que vayan a formar ese enlace. Bien, vamos entonces a las diapositivas. Rápidamente. Vamos a ver el enlace covalente. Ya hemos visto un poquito acerca de la teoría de Lewis, estructura de Lewis, ¿no? Son los electrones de valencia del último nivel, lo que se colocan alrededor en forma de puntitos o de aspas, ¿no? La idea de la estructura de Lewis es poder graficar los electrones de valencia para que esos electrones de valencia nos permitan al final pues cumplir la regla de octeto, ¿no? O dueto. En el caso del hidrógeno, pues trata de buscar la configuración del helio, ¿no? Y los otros átomos pues buscan la configuración de los gases nobles que están en el grupo 8A, ¿no? Como hemos visto que son neón, argón, criptón, xenón, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Si recordamos la tabla periódica, el hidrógeno es un elemento metálico o no metálico. ¿Qué podemos decir del hidrógeno? A ver, fíjense su tablita por favor, ya hemos usado la clase pasada y vamos a seguir usando tabla periódica. ¿El hidrógeno es metal o no metal? A ver chicos, busquen su tabla por favor, ¿qué es el hidrógeno? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿El hidrógeno cómo es? ¿Metálico o